buenas tardes, bienvenidos a este octavo episodio de Business in Motion. Cabina in Motion, Business in Motion recomienda. Este día tengo el placer de presentarles al experto Tico Pérez. Tico, eres psicólogo, escritor, speaker, emprendedor serial, consultor en recursos humanos, entre muchísimos otros campos de experiencia que tienes. Un placer de verdad y te agradezco infinitamente que pudieras acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poco más de ti, además de la lista inmensa de cosas que sabes hacer y que tienes por hacer. Pues fíjate que esas cosas no son más que una curiosidad muy grande y mucha inquietud que he tenido generalmente. Y además todos están relacionados, ¿no? Porque si lo ves así como elementos aislados, parece que son muchas cosas, pero más bien es como una escalerita, ¿no? Okay. Entonces es como ir construyendo y los pasos van sumando uno a otro. Lo que hago en la mayoría del tiempo es, por un lado, estudiar. Es lo que más me gusta, además, aprender. Sí. Por otro lado, escribir alguna de esas ideas. Y laboralmente, lo que sí hago es ayudar a las diferentes empresas a poder crear unas organizaciones, una cultura, un equipo de trabajo que sea lo suficientemente atractivo, fuerte y ágil para poder alcanzar los resultados. Y buscando hacerlo, intentando cambiar el concepto del trabajo. Okay. Entonces, básicamente eso es como lo que paso gran parte de mi día, además de lo familiar, con mis hijos y algunos hobbies. Oye, qué padre, muy bien. Bueno, cuéntame, entonces, tú has decidido dedicarte a todo lo que tiene que ver con el desarrollo organizacional y, como lo acabas de comentar un poquito, cambiar el concepto de empresa. ¿Por qué esto? ¿Por qué consideraste esta parte la más importante para dedicarte a esto y para, darle el punch a esta parte que, pues sí, evidentemente es un pilar de las empresas? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es esa idea? Fíjate que ha sido, insisto, como en esta parte de no tan planeado en algunos casos, ¿no? He llegado aquí por consecuencia de algunas decisiones, por oportunidades laborales, por necesidades personales. Yo estudié psicología y al momento de estudiar tuve la oportunidad y la necesidad de trabajar desde los primeros semestres, y eso me dio la posibilidad de encontrar diferentes cosas. Por un lado, aprender lo que hacían en diferentes organizaciones, y por otro, pues tener yo la incomodidad o la fortuna de tener un buen o mal equipo de trabajo y buenos y malos jefes. Y en ese momento yo pensaba que sería muy diferente, que sería muy padre para mí y mis compañeros en ese momento estar trabajando en un mejor lugar. Así que poco a poco fui como explorando diferentes campos de la psicología aplicada, y empecé desde una parte muy importante en las empresas, que es la evaluación de la gente cuando van a entrar a trabajar a algún lugar. Okay. Y entonces a partir de ahí desarrollé un método para poder ver quiénes eran más convenientes o más aptos para entrar a trabajar a un lugar o no, y que pudieran tener entonces mejores resultados con la organización. Y esto nos fue llevando poco a poco a entonces ver la necesidad de ayudar a las empresas a reclutar a la gente. Es decir, ya no solamente ellos buscaban el talento, nosotros lo evaluábamos, sino nos empezaron a pedir que lo buscáramos y lo evaluáramos. Y esto fue haciendo un poco más completo e integral nuestros servicios. Claro. Una vez que teníamos esa perspectiva, fue todo este boom de los millennials, ¿no? Ahora ya empieza el mismo boom, pero de los centennials, en donde las empresas decían que los millennials pues, no querían trabajar, que eran muy flojos, que eran inestables. Y en ese momento a mí me pareció bien interesante, porque yo veía a otras organizaciones que tenían una fuerza laboral muy importante en millennials, y que eran ellos precisamente quienes hacían la diferencia. Así que empecé a indagar y me di cuenta que era mucho más un tema de la organización y del tipo de liderazgo que no permitía que los millennials pudieran ser quienes eran, pensar y expresar lo que sentían. Y entonces empezamos a ver cómo las culturas podían transformarse para recibirlos. Y ahí fue donde empecé con este asunto de decir, es que si cambiamos las empresas por dentro, no importa tanto quién venga. Entonces, una vez que ya tienes captado este talento, aquellas personas que ya decidieron entrar, ¿cuáles son las tendencias que surgen para entonces gestionar este recurso humano dentro de la empresa? Es bien interesante, porque ahí va a depender en gran parte de cuáles son los objetivos de la empresa. Okay. Es decir, nosotros, por un lado, trabajamos para la gente, trabajamos por la gente, pero no tendría ningún sentido si esa gente no logra los objetivos de la empresa. Por supuesto, ¿no? Sí. Y entonces es como poder empatar. Y hay empresas
que tienen un tipo de objetivos, un tipo de propósito, de misión o de visión, de filosofía, y lo que queremos es eso. Identificar si estas empresas con las que trabajamos, cuáles son las metas que tienen, cuáles son los problemas que están encontrando en este momento, los desafíos, y entonces cómo le vamos a hacer para que la gente pueda al interior coordinarse para cooperar a lograrlo. Esto implica muchísimas cosas, ¿no? Claro. De entrada, tiene que ver con algunas herramientas como volviendo a la pregunta, en donde es muy importante saber que pues, es muy difícil que para la gente pueda sentir algún impacto o alguna emoción por conseguir el objetivo que a él o a ella no le representa ningún beneficio, que no es parte de sus sueños, que no es parte de su vida, que no es parte de su futuro. Entonces, si la empresa gana más o menos millones de dólares y a mí no me implica nada, ¿yo por qué voy a trabajar o dar mi vida por eso? ¿Por qué voy a estar dejando mi vida personal y volcándome solamente a lo profesional? De modo que lo que nosotros proponemos es que se pueda crear una cultura en donde además de las utilidades, además de lo monetario, se pueda generar una cultura en donde todos tengamos una misión más grande que eso. Y eso está comprobado científicamente y se ha evaluado en empresas que lo llevan a cabo en donde incluso la rentabilidad mejora. Claro. Porque entonces tu objetivo como empresa en parte abraza mi objetivo como persona. Y entonces hoy estamos viendo que algunas personas renuncian a empresas que producen algunos bienes, productos o servicios que ellos creen que van en contra de sus valores, como en contra de la naturaleza, en contra de la salud, en contra del medio ambiente, en contra de los derechos humanos, y Claro. prefieren involucrarse en otras causas, aunque implique menos ganancias, porque saben que son fieles a sus convicciones. Claro, por supuesto. Bueno, y una pregunta obligada dadas las circunstancias que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuáles fueron los desafíos a los que se han enfrentado para seguir gestionando a sus colaboradores dentro de las empresas respecto pues a la nueva normalidad, ¿verdad? A la Sí. pandemia, que pues tantos dolores de cabeza, pero también oportunidades han dado. Yo creo que son muchos y tiene que ver mucho con el tipo de trabajo, el tipo de empresa y también el tipo de liderazgo. Pero si pudiéramos dividirlo, creo que podemos entrar muy bien a poder decir que entonces este cambio y la pandemia se vivió de forma diferente para todas las personas. Y que en ese sentido, parte de lo que tuvo que hacer o tuvieron que hacer las empresas era resaltar y recuperar el cuidado a las personas. Algo muy positivo, yo creo, dentro de todo lo difícil y desafiante de la pandemia, tiene que ver con haber recuperado el valor de lo humano. Yo creo que fue una muy buena invitación para las empresas a volver a recordar que sin la gente no hay empresa y que si las personas no están bien, las empresas están mal. Así que uno de esos desafíos fue poder saber que la empresa tenía que hacer algo por cuidar a sus colaboradores. Y esto suena sencillo y suena obvio, pero no lo era, ¿no? Ahora el hecho de que la empresa tenga que cuidar el bienestar emocional, físico, mental, económico, espiritual de sus colaboradores para que puedan estar bien, se puede interpretar como algo egoísta a lo mejor porque hay una conveniencia después de poder hacer que esta fuerza laboral pues produzca mejor, ¿no? Pero al final se dieron cuenta que es mucho más conveniente para todo el sistema hacer ese cuidado que no hacerlo. Ahora, tenemos que considerar que para muchas personas pues cambió la vida de ir al trabajo a vivir en el trabajo. Y entonces, aunque muchos ya soñaban o algunos soñaban con poder hacer home office y trabajar desde casa, se dieron cuenta que llevarlo a cabo no era tan fácil, ¿no? Y que para algunas personas eso incluso se volvió la peor pesadilla. No solamente en términos de productividad, sino de salud mental y física. Hubo gente que podemos constatar que pudieron tener un desarrollo en las diferentes áreas, pero otras no. Y los indicadores de salud mental nos advierten del daño y las secuelas que va a haber incluso en este sentido. Y entonces en ese sentido tendríamos que ver cómo va a haber una rotación importante al interior o cómo poder hacer ahora con el agotamiento que es tan crítico y que hoy estamos viendo que es uno de los daños más visibles, cómo las empresas tendrán que hacer para que puedan contrarrestar ese agotamiento, porque el agotamiento no se va a acabar con más trabajo, no se va a acabar con más presión, se va a poder resolver con buenas prácticas, con descanso, con paciencia, cuando las empresas parece que están subiendo la velocidad para poder recuperar lo que perdieron o lo que dejaron de ganar el año pasado. Así que parece que van en diferentes vías y pues así como esto se pueden hacer tantas variables de análisis como sea posible, porque el principal desafío es ahora que las empresas, incluso habiendo un mayor desempleo que antes, están viviendo que hay gente
que no quiere ir a trabajar y Sí. prefiere entonces otras cosas, otras opciones a tener que jugarse por un lado la salud física o este desgaste emocional que implica el trabajo. Claro. ¿Qué opinas, por ejemplo? Hay una queja generalizada que se ha escuchado muchísimo. Tú mencionabas, la gente pasó de ir al trabajo a vivir en el trabajo. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cómo están viviendo el día de hoy los líderes y los empleados el hecho de que, por ejemplo, seguro una persona de una empresa, de todas las que existen, lo ha dicho? Son 9 de la noche y me siguen mandando WhatsApp. Son 10 de la noche y me siguen llamando. Ya se acabó este límite entre el horario laboral, porque antes tú decías, bueno, ya dieron la N, horario, checo mi tarjetita y ahí nos vemos. Sí. Ya no pasa, viven en el trabajo. ¿Qué es lo que nos lleva a esto y cómo podemos solucionarlo? Yo creo que tiene que ver con que esas voces primero sean escuchadas por los líderes, ¿no? La verdad es que muchos de los líderes son los que ya vivían en esos horarios. ¿Sí me explicó? Sí, o sea, realmente había una sobrecarga, y generalmente la vemos en muchas organizaciones, sobre todo en las pymes, en donde el esfuerzo está muy basado en músculo, precisamente, en horas, ¿no? En dedicación, en esfuerzo, para poder compensar parte de lo que no tienes presupuestalmente. Y esa práctica, al final, pues se migró hacia la casa. Yo creo que una de las oportunidades muy al alcance de casi cualquiera es hablar con los colaboradores y entonces tomar decisiones muy puntuales de cómo organizarse mejor, ¿no? Porque de verdad he visto en empresas que de un momento a otro dicen, esto lo vamos a hacer así, se corta este horario y listo, y ya está. Y lo único que pasaba es que no estaba verbalizado, ¿no? Y muchas veces de lo que hablo con los líderes, con los directores, me dicen, pues yo es que yo le mando el WhatsApp porque yo traigo la idea y yo sigo en la chamba, no espero que me conteste, espero solamente, ¿no? Es como yo voy despejando mis pendientes y en ese sentido está como esta posición de, pues tenemos que seguir colaborando porque hay una gran, ¿cómo lo puedo expresar? Hay un gran interés y un genuino interés de muchos líderes en donde dicen, a lo mejor yo no te puedo cuidar en una jornada laboral más corta, pero yo te cuido a través de asegurarte que tengas trabajo. Y ese trabajo lo vamos a generar y lo vamos a poder ganar solamente dedicándonos como creo que nos tenemos que dedicar. Por lo pronto no tenemos el tiempo o la experiencia en este formato para hacer una estrategia más sólida y tenemos que compensarla con horas extras, ¿no? Claro. Y entonces en ese sentido también viene el otro lado es otro tipo de cuidado, ¿no? Claro, Hoy los jóvenes dicen, pues yo, o incluso los más grandes como yo, como más grandes pueden llegar y decir, bueno, pues a mí ese formato no me interesa, pero hay otros que sí. Hay algunas personas que sí tienen una tendencia a poder encontrar no solamente la permisividad para quedarse más horas, sino el gusto y el encanto de hacerlo. Hay algunas empresas que dicen, pues con que tú lo logres en 2 horas, los resultados, no me importa qué estés haciendo ni dónde estés, y les da resultado. Vuelve a ser una combinación entre cómo es la organización, cómo es el liderazgo, cómo es la cultura y cómo es el colaborador. Claro, entonces también piensas que puede ser un cambio de chip dentro del colaborador, como decir, ok, digo, ya tengo algunos años en el mercado laboral, alguna vez tuve un jefe que anotaba todos los pendientes, sí, él seguía todo el día y había veces que nos contaba, me paré a las 4 de la mañana porque soñé esto, me acordé de esto y lo anoté, pero todo lo anotaba. Al otro día, el correo electrónico, esto y llegaba y ya, o sea, ya sabíamos nosotros qué es lo que teníamos que hacer. Y desde la bendita invención de las apps de mensajería instantánea, bueno, a cualquier hora te puede llegar un mensaje de me acordé de esto, aquello, lo otro. Y de alguna manera creo que también se siente del lado laboral como presionado, como la presión. Entonces, ¿piensas que también debería ser como no me presiono o me presiono más? O... Yo creo que no hay una sola fórmula, pero sí vale la pena hablar sobre eso, ¿no? Sí vale la pena que cada uno de los líderes pueda tener una medición muy puntual de cómo está su gente, qué le gusta, qué prefieren. Y creo que hoy una de las grandes riquezas, tanto en liderazgo como empresas, es poder ser tan flexible y tan personalizable cada una de las cosas que pueden hacer para que para cada uno de los integrantes de los equipos
puedan tener una identidad, estén a gusto, estén contentos y estén comprometidos. Claro, entonces hemos crecido, estamos como en esta convergencia de generaciones en donde pues muchos de nosotros crecimos en estas relaciones de supra-subordinación, o sea, yo hago lo que el jefe me dice, yo no puedo voltear y decirle, oye jefe, espérame, ¿no? Ya te pasó la mano, ya me cargaste, entonces quiero entender lo que tú mencionas es poder comprender o tener esta cultura de la comunicación de decirle, sí jefe, yo no te voy a contestar a las 2 de la mañana ni lo esperas, pero tú mándame tus pendientes, mañana yo te lo voy a resolver y que al del otro lado, justamente, pues no sea esta ofensa de, ¿qué le pasa? Porque sí es complicado el crecer de una generación anterior a la millennial, la centennial ahora, que los muchachos también ya tienen mayor comunicación, mayor poder, autogestión de sus emociones, de poder decirte las cosas que antes que pues te decían, tú no le puedes contestar al maestro, tú no le puedes contestar a tu jefe, tú no le puedes contestar a tu papá. Entonces creo que por ahí va el asunto y con relación justamente a esto, ¿qué recomendaciones podrías darle ahora a las pymes? Sabemos que para hacer una pyme o tener un emprendimiento, pues no hay una edad, ¿no? Puede ser desde un chico que está empezando a vender sus productos en línea hasta un señor que ya se jubiló y que pues no tiene otra cosa que hacer y dice, pues yo quiero seguir trabajando, todavía me siento útil. ¿Qué estrategias podrías darles a las pymes para que empiecen a gestionar mejor su talento humano? Bueno, primero tener claro los objetivos, ¿no? Y tener clara cómo van a alcanzar esos objetivos. A partir de ahí hay muchas cosas, pero lo primero que pienso es que puedan tener bien claro qué necesitan, cuáles son las actividades que necesitan que sean realizadas. Y entonces luego buscar el talento. Muchas pymes buscan el talento como con el que fueron a la escuela, con el primo, con la vecina, porque medio saben que hace algo. Entonces, realmente la atracción del talento y la selección tiene que ser un factor muy profesional. Y sobre todo al principio, donde te puede costar muchísimo no hacerlo. Y la verdad es que muchas pymes y muchas empresas hoy por hoy les preguntan a la gente cuáles son sus objetivos y a dónde van y qué quieren lograr y no todos te lo pueden responder, ni siquiera los fundadores. Entonces será interesante en ese sentido qué quieres lograr y entonces qué talento requieres. Y en ese mismo sentido hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? No tiene que haber una manera, una mejor cultura que otra, pero ser muy consciente de decir, ¿cómo eres tú? ¿No? ¿Eres workaholic? ¿Eres un cuate que eres muy eficiente? ¿Qué es lo que valoras? Las horas, la dedicación, el sudor, la inteligencia, ¿no? Y en ese sentido ir armando ese paquete para que puedas hacer el mejor match posible. Es de alguna manera algo que no siempre se lleva a cabo, pero entender que la gente que va a intercambiar su tiempo por dinero, su tiempo, su trabajo por una quincena, puede ser que lo haga cumpliendo o puede ser que lo haga excepcional a través de la relación que puedas generar con él o con ella. Así que vale la pena saber que el talento va a presentar ciertos comportamientos en función de la relación contigo o con la cultura o con la empresa o con sus compañeros. Así que no hay forma de que el talento por sí solo pueda generar cosas maravillosas si no está rodeado de otros elementos. Claro. Y una persona en un lugar puede hacer cosas terribles, puede tener un desempeño fatal, pero esa persona, si la mueves a otro ecosistema, puede hacer cosas geniales. Y depende más del ecosistema que de la persona en sí misma. Ok, bueno, pues Tico, esta charla es muy, muy interesante y supongo que da para muchísimos temas enormes. Se nos empieza a acabar el tiempo, pero compártenos, por favor, para todos aquellos interesados en conocer más de tu trabajo, en buscarte tu apoyo para sus pymes, cuéntanos cómo te pueden localizar. Gracias. Principalmente en LinkedIn, como Tico Pérez Grobas. Ya llegué ahí al límite con algunas personas con las que puedo contactar para recibir mensajes directos, pero los estoy empezando a invitar a que me sigan también en Instagram. Ahí podemos conversar más fácil por mensaje. Y en la página de Empresas con Rumbo, ahí tenemos una comunidad creciendo con Rumbo, en donde nos juntamos los martes, tenemos diferentes eventos. Los invito, este puede ser un muy buen acercamiento, además es donde les recomiendo que puedan escuchar el podcast de Rumbo 2030 o el Rumbo Post-COVID, es la segunda temporada, el Rumbo 2030, y hemos entrevistado ya a casi 50 celebridades de Latinoamérica
personas, escritores, speakers, directores de empresas, expertos en diferentes materias que tienen que ver con liderazgo, transformación, el trabajo del futuro, tecnología, trabajo en equipo, etcétera. Y yo creo que si entran por ahí, van a poder llevarse muchísima información. Muchísimas gracias, Tico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues ya saben, el factor humano es pieza clave dentro del crecimiento de las pymes. Y pues nada, agradecerte nuevamente y despedirnos. Vamos con Jorge a nuestra siguiente sección. Hasta Muchas luego, gracias. buenas tardes. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Nuevamente me da mucho gusto saludarles. Gracias por estar aquí en este programa, mejor conocido por ustedes como Cabina in Motion. Hoy este programa está de lujo, porque en Business in Motion Impulsa contamos con la presencia de un gran amigo, porque la verdad eso es esta persona que tenemos el día de hoy aquí, gran socio en algunas empresas y proyectos que he tenido, y también hoy socio de Business in Motion, de este proyecto de la comunidad empresarial. Y me refiero a nada más y nada menos que al buen Jesús Requena, que él es el director general de Inteligencia en Capital Humano. Amigo. Dicen que ahora se saluda así, ¿no? Así es correcto. Gracias. ¿Cómo estás, amigo? Pues me quedé frío con tanta alabo, ¿no? Lo que es, amigo, lo que es tal cual, lo que debe de ser. El tema está padrísimo porque vamos a ver la parte de la eficacia en la atracción de talento, que mucha gente seguro se lo pregunta. Exacto. Yo creo que incluso hoy este tema se ve mucho en las grandes empresas, pero en estos momentos donde las pymes ya también empiezan a tener esta parte del crecimiento y que están un poco ajenos a ese tema, es muy importante como concientizarlos. Claro. Para que de alguna forma tengan estas recomendaciones que el experto les hace, claro está. Y pues bueno, para no alargarnos, amigo, primero que nada cuéntanos cómo nace Inteligencia en Capital Humano. Fíjate que Inteligencia en Capital Humano nace de, pues como todo, ¿no? De una necesidad de independizarte, de ya no ser parte de una empresa, sino ya crear tu propia empresa, ser innovador. Ya tenía yo alrededor de 10 años de quererme independizar y ya este proyecto, gracias a Dios, ya tenemos 4 años con él, pero atrás, bueno, pues hay más de 20 y tantos años de experiencia, tú sabes, pero sí nace una necesidad de ofrecer los servicios en una forma de freelance, que ahora ya, gracias a Dios, en 4 años ya somos una empresa consolidada en el ramo. Tenemos alrededor de 10 socios de negocios que participan en nuestro proceso. Tenemos empleados de forma directa y, bueno, soy yo y mi socio. Somos 2 personas que estamos al frente de esto. Somos 2 locos que queremos idear y gracias a Dios nos ha funcionado. Creo que de eso es la parte más importante, amigo, porque de grandes ideas se constituyen las empresas. Exacto. Y grandes empresas, porque empiezan como chiquitas, lo hemos visto con muchas empresas, y de grandes ideas se crean grandes proyectos. Eso sin lugar a dudas me queda, lo conozco y lo aprendí contigo, y creo que hemos tenido muy buen resultado en el paso de este tiempo, ¿no? Ahora, vámonos al tema que vamos a compartirle hoy a nuestros espectadores. ¿Cuál es la importancia de una agencia de reclutamiento de personal? La importancia de una agencia de reclutamiento es buscar el talento idóneo para la empresa. Ok. Pero atrás del talento idóneo para la empresa debe de existir un perfil, debe de existir una serie de actividades, deben de existir muchos factores para que puedas tú tener o captar, atraer al talento idóneo. Pero no es nada más así, ¿sabes qué? Ahí te va el perfil y tráeme a Superman, no. O sea, hay que hacer un análisis, una buena, ¿cómo te diré? Revisar bien los perfiles, pero tienes que conocer bien la empresa a la que tú le vas a brindar el servicio. Sí, me queda claro, porque tú como agencia no puedes llegar a una empresa. Exacto. Y que el cliente te diga, quiero un vendedor. ¿Y qué vendes? O sea, exactamente, ¿no? ¿O qué va a vender? ¿Qué experiencia de tener esta persona para que realmente pueda vender como tal, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy, muy, muy importante. Y tú lo dijiste, el background que tú como empresa debes de tener conociendo tu cliente, su perfil,
su puesto para poder tomar la determinación de llevarle al candidato idóneo, ¿no? Fíjate que muchas empresas que ofrecen este tipo de servicio, ¿qué es lo que hacen? Ni siquiera investigan a qué empresa van a ir a visitar. Claro. O quién es la que te está buscando para dar un servicio. Nada más es, vamos a suponer, Business in Motion, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cuál es su principal target? ¿Cuál es su servicio? Claro. Entonces tienes que meterte mucho en ese tema para poder buscar candidatos idóneos, no nada más en un perfil laboral. Tiene mucho que ver la empatía que tiene que tener la persona hacia la empresa y la empresa hacia la persona. ¿Estarás de acuerdo conmigo que al final del día, si tu cliente se convierte al final en un aliado importante para ti? Claro, es un aliado estratégico. Y tú también eres aliado para él, porque tú vas a proveerle el factor humano que la empresa necesita. Pero por supuesto. Y conociendo obviamente la radiografía de la empresa, porque si no la conoces, ¿cómo le vas a poder llevar el talento adecuado, no? Y eso es las grandes empresas que todo el mundo puede conocer, que se dedican a este servicio de atracción de talento, pues las buscas porque te venden la marca, ¿no? Así es. Y no te dan un servicio personalizado. Buen tema, muy buen punto. Ahora, ¿qué consideras que sería el principal reto al momento de reclutar, amigo? El tacto. Okay. Mira, yo creo que lo principal es, ya después de que te metiste bien al tema de la empresa, conocer bien las necesidades y conocer bien el perfil, tiene mucho que ver lo que yo le llamo tener feeling para ello. Ok. Dejar de ser las entrevistas tan acartonadas que todo el mundo las hace como ahorita, es una plática de café, las 1001 pláticas que hemos tenido, amigo, durante Como siempre. los años que nos conocemos. Entonces, Así ¿qué es lo que tienes que hacer? Es una plática. O sea, a ti te presentan el currículum, yo le creo lo que viene en el currículum, porque pues él lo está poniendo. Claro. Pero hay factores más importantes. A mí me interesa saber quién es Jorge Ambriz. ¿Qué hace Jorge Ambriz? ¿Está casado? ¿Tiene hijos? ¿Quién es su familia? Claro. Ese es el primer punto, porque el núcleo familiar, si tú estás bien en tu casa, vas a estar bien en el trabajo. Así es. Yo me voy a encargar de que estés bien acá en el trabajo. Tú encárgate de que estés bien en tu casa. Ok. Ese es un buen punto. Entonces, ese tipo de entrevistas acartonadas ya están obsoletas del mercado. Tienes que hacer una plática y hacer sentir al candidato como que ya tiene un sentido de pertenencia a la empresa. Claro. Por eso está aquí sentado y tú estás platicando con él, no es una entrevista. Ese es el primer punto. El segundo punto es, yo te creo que eres Jorge Ambriz y has hecho esto, pero dime en tus trabajos, ¿qué has desarrollado tú de lo cual tú te sientas orgulloso y que llevaron a la práctica ese proyecto? Ok. Ese es un muy buen punto. Ese es primordial. Claro, como tus metas o tus goals. ¿Qué hiciste exactamente? ¿Qué ¿Qué logros marcó la tuviste? diferencia? ¿Qué logros tuviste durante tu vida laboral en X empresa? Pues sabes que yo hice esto, Perfecto. Y ahora sí, pues ya ves sus referencias laborales, personales y esto. Esa es una plática que te puede llevar 20 minutos, amigo, y ya te dijo todo. Porque Claro. él te empieza a hablar y se empieza a desarrollar y créeme que hemos tenido un éxito, como no tienes ni una idea, haciendo este tipo de entrevistas. Ok. Ese es lo primero que tienes que hacer. Y no lo dudo, porque al final del día también el formato del reclutamiento que conocemos, que eran los portales de búsqueda de empleo, han cambiado totalmente. No, van a la baja. Este es desde mi personal punto de vista. Ahorita todo el mundo lo sabe y ellos lo saben, o sea, son las redes sociales. Claro. Tienes que estar activo en redes sociales, si no, créeme que estás fuera de... Es muy importante ese punto porque al final del día lo comentaste, pero creo que aquí lo vamos a reafirmar. Y yo creo que ya entramos en el tema del candidato. Uh-huh. Pero ahora, ¿tú qué recomendaciones podrías considerar para una entrevista laboral? Tú como empresa reclutadora. Pues que salga de ti, o sea, no puedes acartonar la entrevista. Tú nada más, hay 3 puntos que son muy importantes. Una es su vida personal, que me interesa mucho, su experiencia laboral y por qué tengo que contratarlo. Ok. Yo creo que son puntos muy específicos en una entrevista. A lo mejor soy muy repetitivo en la parte de ser acartonado, pero en mi experiencia vengo de varias etapas que hemos vivido
en este inter de tantos años en este negocio. Entonces creo que ya te vas moldeando. A los chavos de ahora no los puedes tener más de media hora en una entrevista. Claro. Se desesperan. Sí. Se desesperan y tú tienes, en esa media hora que te dan o 20 minutos, tienes que tener toda su atención para que te responda lo que tú quieres saber. Ok, ahora, va muy de la mano preguntarte, dentro de esas recomendaciones, si consideras tú que es mejor el reclutamiento interno por parte de la empresa o contratar a una empresa como Inteligencia en Capital Humano para hacer esta funcionalidad de reclutamiento. Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque si tú tienes un área de recursos humanos, explota tu área de recursos humanos. Claro. Habilítalos, capacítalos para que hagan un buen proceso de reclutamiento. Pero es mejor capacitarlos y habilitarlos para que hagan un mejor proceso de selección. Porque son dos cosas distintas. Claro. Que todo mundo, reclutamiento y selección. Una cosa es el reclutar, ponerte los candidatos o las ternas sobre la mesa, y muy diferente es que tú tengas el tacto para seleccionar al adecuado. Así es. Yo te voy a dar mis recomendaciones en base a lo que tú me estás diciendo, pero esa es... Y no, porque hay ciertos niveles de ciertas vacantes que requieren otro expertise y otro nivel más superior para poder cubrir las necesidades de la empresa. Perfecto. Amigo, dentro de estas recomendaciones ya platicamos la parte de la entrevista laboral, pero ahora, ¿qué recomendaciones o qué consideras tú que sería más factible o conveniente para las empresas que nos ven? ¿Que puedan desarrollar el reclutamiento interno por parte del staff de su empresa o que se apoyen a través de una empresa especializada en temas de reclutamiento? Yo creo que los dos son importantes, ¿no? El tema de reclutamiento interno, tú tienes un área de recursos humanos o en este sentido de reclutamiento, es importante que los capacites, los habilites para que tengan buen feeling, buen tacto para hacer un buen reclutamiento, pero una mejor selección, que son dos cosas distintas, que reclutamiento y selección, o sea, son dos puntos diferentes, ¿no? Claro. Ese es el punto. Pero hay veces que tienen sus limitancias. En el sentido de personal operativo es muy importante tenerlo de forma interna porque ahí es como va llegando y casi lo vas metiendo a la producción, ¿no? Ok. Entonces, y en la parte de otros niveles como mandos medios a superiores o alta dirección, a veces sí es conveniente buscar expertos en la materia, ¿no? Que sepan bien cómo ayudarte a buscar, atraer el talento y ponerte la terna principal para que tú la selecciones. Obviamente con nuestras recomendaciones, ¿no? Ahora, ustedes como empresa, ¿cómo funcionan para hacer la selección de personal? Ahora sí, ya vámonos un poquito a la parte de la chamba. ¿Qué influye para una buena selección? Hay un punto muy importante en este negocio que es 90% actitud y 10% aptitud. Okay. La actitud que tú tengas en base al desarrollo de una entrevista, no nada más con estos que nosotros podemos hacer el primer filtro, sino con los filtros ya internos de la empresa, es como tú te vas a vender. Yo lo que les digo, véndete como si fuera la última vez que lo vas a hacer. Claro. Y la aptitud, pues viene en una hojita que se llama currículum, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que tener el tacto. O sea, tú adéntrate al perfil que te están pidiendo. Adéntrate y velo como si tú fueras a seleccionar al cuate. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Es meternos mucho al perfil, entender bien las actividades, porque no es lo mismo leerlas a entenderlas, que son dos cosas distintas. Tienes que entenderlas, tienes que saber, si alguien es de tecnologías de la información y tú no eres un informático, pues, oye, pues métete qué lenguajes, qué esto, qué el otro, para hacer las preguntas necesarias que él pueda responderte para que tú puedas cumplir con esa parte. Okay. Eso es primordial, amigo. Eso yo lo hago siempre, es adentrarme al perfil y ya explotar todo eso. Que la plática que él me va a dar es que me diga lo que yo quiero saber aquí. Claro. Y si no me lo dice, tajante lo pregunto. Ok. Tajante. Digamos que entonces te estás poniendo en un papel, y no solo tú, yo siento que así lo transmites a toda tu gente. Cuando entrevistas a una persona,
es como si fuese un colaborador para tu Claro, empresa. Claro, Porque al final del día es un cliente, pero es tu empresa. claro. Entonces, estás jugando en ese rol y en esa Claro. postura y esa te lleva a entender. A lo mejor me salto un poquito, pero después de, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le mandamos un reporte ejecutivo al cliente Ok, de cómo vi a Jorge Ambriz en la entrevista, cómo vi a Jesús Requena, cómo vi a Juanito Pérez, que es una terna, y les doy mis comentarios yo. claro. Yo doy mis comentarios para que ellos, al momento de que vean ese reporte ejecutivo, ya se den una idea de Jorge, de Jesús y de Juan. Ah, Jorge es así, Juan es así. Entonces, eso es muy importante. Eso Ok. te ayuda mucho, le ayuda mucho al cliente a ya definir una selección. Claro. Como una preselección. Ya vas preseleccionado al momento de ir a la terna. Entonces, ya vas con esa idea. Ok. Entonces, eso es un buen tip que ahí les paso. Ese de un reportito ejecutivo de no más de 3 renglones que diga todo lo que tuviste, que te resuma la entrevista. Ok. Y esto no confundirlo, porque ese es un tema que es muy, muy importante. No confundir este reporte ejecutivo que tú haces con las evaluaciones psicométricas. No. Esa es otra parte. Mira, te voy a platicar y voy a andar ya. ¿Qué recomiendo yo para... ¿Qué hay que hacer detrás de background de un área de recursos humanos? Ahorita todas las empresas, Jorge, te mandan los currículums y ráscale y búscale y ahí el que quieras y luego ya me dices para cobrar. No. Hay que primero hacer una talacha de, te llegan 100, porque te llegan, tú sabes, Sí, te llegan hasta uno. las que no deberían de llegar, porque aunque pongas filtros, preseleccionas, haces una preselección. Nosotros no se debe de presentar más de 2 ternas. Ya presentar más de eso se vuelve un círculo vicioso. Muy bien. Más de 2 ternas. Luego de esa parte de esas 2 ternas, ¿sí? Ya en una preselección, ¿sabes qué? Me interesa Juan, Jesús y Jorge. Hacer unas evaluaciones psicométricas de acuerdo a lo que la necesidad del cliente. Si es vendedor, bueno, pues hay que meterle una evaluación psicométrica de acuerdo a ventas, ¿no? Habilidades, capacidades, cuestiones de confiabilidad, de honestidad, temperamento, rechazo a sustancias prohibidas, actos ilícitos. Esas pruebas son muy importantes. Ok. Eso es muy, muy importante para esta parte. Entonces, yo aquí creo que ya me queda más que claro y me ayudarás a tomar esta pregunta que es también muy, muy importante para que lo entiendan. Definitivamente existe y debería de existir, porque muy pocas empresas, como tú lo dijiste, de este giro en el que tú te enfocas y te desenrollas, lo tienen contemplado, pero sí o sí debe existir la eficacia en la atracción del talento. No, siempre tienes que ser eficaz. ¿Y cómo vas a ser eficaz? Vamos a lo que platicamos hace rato tras de cámaras, ¿no? Después de hacer todo esto, estas pruebas psicométricas, tienes que hacer otros estudios, otras evaluaciones para realmente saber si este candidato es el idóneo para cubrir tu vacante. Claro. Hay que hacer, en nuestro caso, y se los digo abiertamente, tú me conoces, hacemos unos exámenes clínicos médicos que van incluidos dentro del costo del servicio de reclutamiento. Okay. De la iguala que yo puedo cobrar. Van incluidos, no van aparte, extras. ¿Qué te puede incluir? Te lo voy a decir a grandes rasgos. Puede ser una historia clínica con su dictamen correspondiente, estudios de laboratorio, químicas sanguíneas, biometrías hemáticas, exámenes general de orina, grupo y factor sanguíneo, porque hay gente que no se sabe ni su grupo ni factor sanguíneo, un tele de tórax con interpretación para saber, ahorita como estamos viviendo con la pandemia, pues es muy importante saber esta parte. Puede ser un electro en reposo y la prueba de SARS-CoV de anticuerpos. ¿Por qué la de anticuerpos? Porque es la que nos dice si has tenido o no has tenido contacto con el virus. Eso es muy importante. Esas pruebas son importantes. ¿Por qué? Tú contratas a un director general, por eso me meto más a la empresa. Quiero saber a qué nivel de estrés va a estar sometido. Claro. ¿Va a ser muy alto? Bueno, vamos a hacerle un electro, vamos a ver cómo está. Y en base a eso, también te puede dar una no aptitud o una aptitud condicionada, ¿no? Entonces, eso es muy importante y esa es gente que no lo hagan nada más por cumplir con la NOM 030 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No. Hay que hacerlo más
porque lo debemos de ofrecer ese servicio. Desde es luego. como parte integral. No, pues súper. Tú lo dijiste, nos podemos aventar toda la Sí, claro, tarde, amigo. toda la noche, toda la mañana platicando, pero bueno, el tiempo es tan corto que se nos va. Antes de cerrar con la sección, amigo, me gustaría que por favor tú nos puedas comentar y les compartas a todos nuestros espectadores, porque seguramente ya debe haber por ahí alguien que esté interesado en tus servicios. ¿Dónde te pueden contactar? Bueno, mi página web es icapitalhumano.com. Okay. Tanto en Instagram como en Facebook nos encuentran como Inteligencia en Capital Humano. Muy bien. Y nuestras oficinas están en Central Park, en el Corporativo 2, en el Mezanín, oficina 115. Perfecto, amigo. Somos, ¿Algún teléfono? mi teléfono es el 442-176-6648. Excelente, excelente. Señores, pues lamentablemente se nos fue el tiempo. Estuvimos con un gran tema, fabuloso. Yo contento de estar aquí nuevamente con este gran amigo que... Cuando quieras. Definitivamente yo se los puedo platicar y no porque sea mi amigo, sino porque tengo el gusto de conocerlo trabajando. Son una excelente empresa y les van a ayudar a conseguir el talento que están buscando. Gracias amigo. Me dio muchísimo gusto verte de nuevo. Dicen que... Gracias a todos ustedes por habernos seguido en esta transmisión. Gracias a Cabina 11, Cadena Global, Eni Networks por dejarnos llegar a sus casas, Lesgo Studio, que sin ellos no podríamos llevar este formato hacia ustedes. Y pues bueno, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente emisión. Que tengan bonita tarde y estamos en contacto. Bye.